Nuestro siguiente tema de conversación tiene el siguiente título: Crisis ecológica, población y territorio. Tenemos a grandes expertos, pero sí que me gustaría hacer esa puntualización sobre lo que ellos van a hablar y lo que es la provincia de Teruel. Después de escuchar a Yayo Herrero, ya no me atrevo a decir que esta provincia es productora es extractora de algunas materias primas. Lo fue del carbón, lo fue del hierro en Ojos Negros, en Sierra Menera, y lo es de arcillas, que es un problema que sigue ahí pendiente. De hecho, son arcillas que ninguna se queda aquí. Empresas de Castellón, algunas con el apellido de algún presidente de equipo de primera división de fútbol, se la llevan en camiones que destrozan literalmente las carreteras por las que pasan y que se olvidan del deterioro medioambiental que generan, por ejemplo, en Estercuel, donde ya ha desaparecido una montaña que era uno de los paisajes y que la gente mayor recuerda porque de niños iban ahí a coger o aquella materia o aquel árbol o aquella planta o a jugar sencillamente. Eso ya es historia y esos camiones se siguen llevando la arcilla a empresas ceramistas de Castellón. Pero hay que poner algo en valor en la provincia de Teruel, como es el sector primario, tanto en la ganadería extensiva, que frena y que limpia los montes para evitar los incendios forestales, pero también en otros productos, y ahí sí que somos productores, como es la trufa, que ha conseguido asentar población en el entorno de la localidad de Sarrión, que es la capital de la trufa negra. Lo digo para los que no sois ni de Teruel, de esta provincia, ni de Aragón. Todos saben que Sarrión es la capital de la trufa negra. O también otras denominaciones de origen, el melocotón de Calanda, el aceite de oliva de virgen del Bajo Aragón, el azafrán del Jiloca, de mi comarca. Todos esos productos, el azafrán no es algo ya testimonial, pero sí que están consiguiendo que haya jóvenes agricultores perfectamente capacitados y formados que apuesten por quedarse así. Claro que no es para dar un salto de vértigo en lo que es el censo de los pueblos de la provincia de Teruel. Con respecto, por ejemplo, a lo que os decía al principio del año 1985, cuando aquel encierro minero, en aquel momento el número de habitantes era de 150.248, 1985. En 2023 éramos, a 31 de diciembre del año pasado, 135.046 habitantes. Nos queda el consuelo de que fueron 914 más que en 2022. Bueno, pues si sirve de algo para los ponentes, esta es mi reflexión como turolense. Tendría que decir muchas más cosas, pero de momento dejamos esto sobre la mesa, una mesa redonda que va a moderar Luis Clarimón, que lo conocéis todos muy bien, el secretario de Salud Laboral, Sostenibilidad, Movilidad y Atención a Drogodependencias de Comisiones Obreras Aragón. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Fundación Primero de Mayo que haya contado con mi persona para moderar esta mesa. A ver si lo hago bien y quedo a la altura de las circunstancias. Y agradecer muy encarecidamente a las ponentes y los ponentes de esta mesa que hayan hecho el esfuerzo de prepararla y de acudir hasta aquí y estar aquí con nosotros, ¿no? Tenemos a Cecilia López Pablos, que ya me he ido, que es de la Red Española de Desarrollo Sostenible, que ahora comentaré un poco de qué nos va a hablar en esta mañana, ¿no? Y a Vicente Pinilla, del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, y bueno, que también comentaré un poco de qué vamos a hablar. Mariluz Hernández, que por eso ha sido mi error, ¿no? Ha llamado esta mañana que estaba malita, que no podía venir, que agradecía mucho a la Fundación Primero de Mayo que hubiera contado con ella, que le hacía ilusión estar aquí, pero bueno, pues el directo es así, ¿no? Contaremos con ella para futuras ocasiones porque lo que tenía que contar era muy, muy interesante, ¿no? En los últimos años se está hablando mucho y escribiendo mucho y también haciendo movilizaciones, ¿no? En torno a esto que denominamos despoblación, ¿no? A ese problema. Y también se está hablando de cómo en estos territorios despoblados
bueno, pues están estableciendo distintas infraestructuras, equipamientos relacionados con el agua, con la energía o con el transporte. En el debate sobre la despoblación y en esa especie de buscar alternativas y para ver qué hacemos, ¿no?, después de años de políticas fracasadas y después de años en los que la despoblación, como acaba de comentar Concha, pues ha ido aumentando y ha ido disminuyendo la población de territorios como Teruel, pero no solo como Teruel. En el caso de Aragón, pues exceptuando a Zaragoza, pues casi en el resto de la provincia, y en Huesca, pues procesos similares, ¿no? En el caso de Huesca, procesos que han tenido que ver también en muchos casos con la construcción de grandes embalses que han echado a la gente de sus casas, ¿no? Y, por lo tanto, despoblando comarcas enteras pues para almacenar agua, ¿no?, para producir energía eléctrica o para regar zonas de regadío, ¿no? Bueno, pues en estas reflexiones, en estos debates, algunos sectores han planteado soluciones como la construcción de grandes infraestructuras de transporte. No sabemos si eso contribuye o no a la despoblación. Podemos tener alguna idea, ¿no?, de si lo hace o no lo hace. También han planteado fiscalidad no progresiva, con la que como sindicato de clase no podemos estar de acuerdo, ¿no? Y bueno, eso forma parte de este debate en el que en Aragón es muy intenso y en las comisiones obreras de Aragón pues ha sido también intenso, ¿no? Y no exento de tensiones, como tiene que ser un debate, ¿no? Entonces, bueno, Vicente Pinilla, en este marco y también en esta provincia, ¿no?, donde estamos, pues vimos que había escrito pues, sobre la despoblación rural en Aragón, sobre el reto demográfico, políticas frente a la despoblación rural en España, políticas y estrategias de acogida e integración de personas de origen extranjero en el medio rural aragonés, largo declive demográfico de la provincia de Teruel, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues dijimos, pues vamos a invitar a Vicente, que sabe de esto y que nos hable, no de conversación de bar, sino desde la ciencia, desde la experiencia, desde el trabajo universitario sobre estos asuntos, ¿no? Y que es la persona que va a intervenir en primer lugar. Y en el caso de Cecilia López Pablos tiene otro perfil. Ella viene en representación de la Red Española de Desarrollo Sostenible. Tiene algunos artículos, por ejemplo, muy recientes, sobre cómo los ayuntamientos pueden ser un agente clave para la implementación efectiva de instalaciones de energías renovables en el territorio. Y, sobre todo, están trabajando desde 2023 en una red que recoge pues, propuestas de cambios legislativos que intenta identificar buenas prácticas para, a través de ese diálogo y de esa red, ver cómo mejorar, ¿no?, hacer una hoja de ruta para la implantación de las renovables en el territorio, de manera que esa implantación favorezca también al territorio y reducir, en la medida de lo posible, los conflictos, ¿no?, también, bueno, y otras cuestiones que tienen que ver con este desarrollo. Tenemos bastante tiempo. Vamos con una puntualidad canaria con media hora de retraso, pero bueno, disponemos de hora y media. Semicanaria. Sí. Semicanaria. Semicanaria, una hora menos. Vale, de acuerdo. Disculpar la broma si hay gente de Canarias que no se sienta ofendida, que no es de una puntualidad ferroviaria, porque me meto ya en otros jardines. Bueno, que veo por aquí varios ferroviarios y tal. Se devuelven el dinero que llevan media hora. Sí, sí. Y tenemos ahí. Bueno, bien. Dicho esto, esperamos fervientemente que después de la intervención de la ponente y el ponente haya preguntas desde el público. Entonces, iros tomando nota para hacer preguntas o cuestiones breves, eso sí, no otra ponencia, interesantes, con las cuales podamos tener un debate. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, Vicente, cuando estimes oportuno. Muy bien, muchas gracias. Yo primero quiero dar las gracias a la Fundación 1 de Mayo por la invitación. Ya tuve ocasión de colaborar en la Gaceta Sindical hace un par de años o tres, si no me equivoco, con un artículo sobre el tema. Pero os quiero dar las gracias fundamentalmente por una cosa, y es por la siguiente razón. Cuando hablamos de medio rural, de despoblación, de políticas de desarrollo, creo que debemos de ser capaces de tener un discurso progresista. ¿Por qué? Porque si recordáis cuando se configuraron los gobiernos autonómicos de hace ya casi 2 años, ¿no?, en todos aquellos gobiernos en los que entró la extrema derecha, pidió siempre
gestionar dos departamentos. Uno era cultura, que lo quería por su particular guerra cultural, y el segundo era agricultura y medio rural, porque tenían un discurso sobre el tema, o pensaban que tenían un discurso sobre el tema que podemos ridiculizar diciendo que es caza y pesca y toros, pero hay algo más detrás. ¿Qué ocurre? En Europa Occidental, yo creo que también en los Estados Unidos, en Norteamérica, hay lo que un geógrafo español que trabaja en Gran Bretaña, que es Andrés Rodríguez Pase, ha llamado los lugares que no importan. Los lugares que no importan se refiere a la percepción que tiene la gente que vive en algunos sitios como que han sido dejados de lado, que han sido abandonados. Y ante esta percepción de abandono, podéis pensar, por ejemplo, ya que sois sindicalistas, de los trabajadores del cinturón del óxido de los Estados Unidos, ¿no? Estas personas que trabajaban en las grandes corporaciones automovilísticas, que tenían buenos salarios, han precarizado, han pasado muchos de ellos a otro tipo de ocupaciones y se sienten indefensos, perjudicados y son proclives a comprar discursos que ante problemas complejos venden soluciones muy sencillas. Entonces, yo creo que esto que sirve para estos lugares que no importan tiene relevancia. Cuento siempre la anécdota de un colega mío, yo soy profesor de Historia Económica, un colega mío de Gran Bretaña, que era del Partido Demócrata Liberal, cuando gobernó en coalición con los conservadores, fue a dar un discurso al norte de Inglaterra, una zona típica Manchester, Liverpool, de tradición industrial en declive, y entonces les dijo que la solución era muy sencilla, la solución para el norte de Inglaterra, que emigraran al sur, que era donde estaba la actividad. Entonces la gente obviamente se siente insultada y dicen, vamos a responder como podemos, con el voto, votando al UK o votando al UK Party o votando por el Brexit o haciendo daño a esta élite, ¿no? y que nos maltrata, y se monta a partir de aquí todo un discurso que opone o que pretende, o este populismo de extrema derecha que opone a una élite frente al pueblo que está maltratado. Entonces yo creo que en el medio rural es un caladero de votos también para la extrema derecha, y desde esta perspectiva creo que tenemos que plantear un discurso alternativo, y en este discurso alternativo hay verdades incómodas, cosas que pueden no gustarnos o que no encajen con algunas cosas que nosotros pensamos. En cualquier caso, voy a tratar un poco de plantearos cuál es mi visión. Te voy a echar un poquito atrás, ya perdonaréis porque me dedico soy muy bueno prediciendo el pasado, y entonces, ¿por qué tenemos un problema dentro de este panorama que se ha planteado en la primera intervención? Tenemos un tema de grandes desequilibrios territoriales, ¿no? Y más cuando estábamos en la provincia de Teruel. Teruel ha perdido en 100 y pico años, en términos absolutos, unos 100 y pico mil habitantes, ¿no? O sea, o casi. Entonces, parece que aquí ha pasado algo y conviene que sepamos qué ha ocurrido. Todos los procesos de crecimiento económico que han tenido lugar en los últimos 200 años, y está ocurriendo lo mismo en países emergentes como en China, han generado una gran polarización en la distribución de la actividad económica. La actividad económica ha tendido a polarizarse, concentrarse en algunas zonas, y esto ha dejado a otras zonas con pocas o con menos alternativas. Hay una razón económica detrás, que he explicado muy sencillamente, es simplemente las empresas tienen productividades más altas cuando se aglomeran, ¿vale? Esta es, en términos muy sencillos, la explicación. Tienen cerca trabajadores cualificados, tienen proveedores, tienen facilidad en la transferencia tecnológica y tienen a sus mercados también próximos. Entonces, ganar escala les permite tener costes unitarios más bajos y, por lo tanto, a no ser que dependan las empresas de recursos naturales, tienden a concentrarse. Y por eso vemos que normalmente en cualquier país desarrollado tenemos estas grandes megaurbes donde se concentró en sus momentos la actividad económica. Pero esto ha dejado otras zonas, o dejó otras zonas con pocas alternativas. Y el ajuste, estamos hablando lógicamente de un contexto de una economía de mercado, como llevamos viviendo más de 200 años, el ajuste fue que la gente se fue, la gente se marchó y emigró de estas zonas rurales a las zonas urbanas. Un colega mío analizó esto y el libro se llamaba, entre interrogantes, Un drama rural, porque conviene que no mitifiquemos la vida rural del siglo XIX o de los años 50 como algo maravilloso. Era una vida muy dura, con unas condiciones en ocasiones extremas que conviene como digo, no mitificar. ¿Por qué se fue la gente? Esta es la primera cuestión que quiero aclarar. En primer lugar, se fueron para vivir mejor.
para vivir mejor, porque esperaban ganar más dinero, tener unos ingresos más elevados en otras zonas. Este fue el leitmotiv y sigue siendo hasta nuestros días el principal motivo que mueve las migraciones internacionales, de las cuales quiero hablar luego un poquito. En segundo lugar, se fueron para vivir mejor. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué repito para vivir mejor? Porque el estado del bienestar se construye en España muy tardíamente. Si veis porcentajes de gasto público sobre PIB, en el 77-79 pasa algo, ¡brum! De pronto, en pocos años, crece muchos puntos. ¿Por qué? Pues porque en el franquismo realmente los avances fueron muy lentos en la construcción del estado del bienestar. Pero aún así, aunque fueran lentos, la gente que vivía en núcleos rurales percibió que afrontaban una desventaja. Y la desventaja consistía en que, frente a los centros de salud que estaban montando las ciudades, ellos todavía seguían con sistemas de iguala médica, con el médico que había en el pueblo o en el partido judicial, los hospitales estaban lejos, y cuando pensaron, con razón, que era bueno que sus hijos, sus hijas pudieran ir al instituto, resulta pues que inicialmente los institutos están también concentrados en las grandes ciudades. En definitiva, el desigual acceso al estado del bienestar también impulsó la migración. Si os veis a 1900, un obrero del barrio de las Delicias de Zaragoza o un agricultor de Teruel no se enfrentaban, no tenían condiciones muy disimilares, estaban en una situación parecida, pero en 1960 las cosas empiezan a ser muy distintas y esto mueve a la gente mucho. En tercer lugar, se movieron especialmente las mujeres, porque no quisieron seguir viviendo esta idílica vida tradicional, tenía pocos atractivos. Básicamente solo había empleos en la agricultura, aspiraban también a tener mayor libertad y, por lo tanto, la migración rural tuvo un enorme sesgo de género. Hay un trabajo muy bonito de una socióloga de Castilla que explica cómo las madres animaban a sus hijas a que se fueran, porque pensaban que en las ciudades iban a tener una vida mejor. Y, dicho en este foro, no sé si os va a parecer muy bien, pero siento deciros que el malvado Franco no tuvo una gran participación en este gran éxodo rural. De hecho, el falangismo de los años 50 es profundamente antimigraciones rural-urbanas. Si habéis visto una película que se llama Surcos, de un escritor falangista, que fue censurada, por cierto, lo que cuenta justamente es la ciudad como un lugar de depravación, la hija acaba en la prostitución, es decir, inicialmente el falangismo intenta que no se mueva la gente. Es poco conocido los trenes de migrantes que iban de Andalucía a Barcelona, deportaban a Andalucía a los emigrantes. Hay imágenes que se ven antes de llegar a la estación de Gracia, los emigrantes andaluces saltando para que no los deportaran. Es decir, inicialmente no tiene ningún interés en que... ¿Por qué? Porque es un fracaso del régimen. Es decir, cuando la gente se va del medio rural, lo que está demostrando es que esta idílica vida rural que se había vendido durante la guerra, pues no lo era tal. Es verdad que cambia a partir de los años 50 el panorama, pero yo creo que sobre todo el papel de la política fue un papel pasivo. Un papel pasivo, es decir, no hubo ninguna política que enfrentara este tema, no hubo políticas conscientes de desarrollo rural. ¿Cómo puedo ser tan contundente diciendo que la política jugó poco? Jugó poco. Pues porque ha pasado lo mismo en todos los países de Europa Occidental. Fueran democracias gobernadas por la izquierda, por la derecha, da igual que vayáis a Gran Bretaña, Francia, Alemania, lo que... Tengo un colega en la Universidad de Alcalá que siempre que tengo clase de conferencia me llama, pero lo hace todas las semanas, ya no sé cómo decírselo al pobre. Entonces, como decía, es que en todos los países ha pasado lo mismo y tomáis el caso de Italia, donde hay políticas de cohesión muy potentes para ayudar al Mezzogiorno, y ha ocurrido lo mismo. Es decir, las fuerzas de mercado han sido tan fuertes desde esta perspectiva que la capacidad de la política para contrarrestarlas ha sido y seguirá siendo limitada. Y es bueno que lo tengamos esto en cuenta. ¿Qué mundo rural nos ha quedado en este contexto de crisis que se está planteando? Tenemos, por un lado, un mundo con muy baja densidad. Las densidades de población son realmente muy pequeñas. Tenemos un mundo en el que la población decrece. Y además, como voy a argumentar, va a seguir decreciendo, hagamos lo que hagamos. O casi en términos generales, no quiero decir en términos locales. Tenemos un mundo muy envejecido y muy masculinizado. Y como está muy envejecido y muy masculinizado, la capacidad para regenerarse de este mundo desde el punto de vista demográfico es muy limitada. Y esto genera lo que es un crecimiento vegetativo negativo. Tenemos un mundo donde se han generado problemas medioambientales, básicamente por el abandono o por lo que serían prácticas más tradicionales que eran cuidadosas, pues
habéis citado la ganadería extensiva, la recogida de materiales, de leña de los montes, es decir, que las comunidades rurales cuidaban su medio ambiente porque se aprovechaban, no es que fueran ecologistas avant la lettre, ¿no? Es que se beneficiaban de estos recursos del medio ambiente, pero en general se han generado este tipo de problemas. Se generan otras externalidades y es que el patrimonio de las personas se puede ver depreciado simplemente porque la gente se va. Si tenéis una casa en un pueblo y se va el 80% de la población, el valor de vuestra vivienda está cayendo, ¿no? Entonces se están generando otro tipo de problemas. Tenemos un mercado de trabajo donde, especialmente hasta el año 2000, luego matizaremos que han cambiado las cosas, tenemos un mercado de trabajo donde yo creo que hay una demanda de trabajadores que no se revela. ¿Por qué? Porque como no se espera poder contratar a nadie, directamente no afloran estas oportunidades. Un mercado de trabajo, por lo tanto, muy complicado, donde oferta y demanda pues a veces tienen difícil el cruce. Y tenemos un mercado de la vivienda complicadísimo, mucho más complicado que el de las ciudades. El problema de la vivienda, yo os animo como sindicalistas a que me parece más importante que el salario mínimo. Es decir, y ningún gobierno en los últimos 20 años se ha enfrentado ni ha cogido el toro por los cuernos. Este es nuestro gran problema. Pero es que en el medio rural también es un gran problema el mercado de la vivienda, porque hay muchas viviendas infrautilizadas, abandonadas, ocupadas solo temporalmente, que muchas personas por razones sentimentales, aunque las ocupen poco, no quieren soltarlas. Entonces tenemos también aquí un panorama un poquito complicado desde esta perspectiva. Y entonces, frente a esto nos podemos preguntar, ¿hay que hacer algo o no? ¿Vale? Yo recuerdo cuando hice mi oposición a cátedra, me tocó en el tribunal un catedrático extremadamente liberal. De hecho, se ha muerto ya hace poco, pero en los medios radiofónicos liberales era... entonces me dijo, ¿y usted por qué se ocupa de esto de la despoblación? ¿No? No era lo único que hacía, pero era una cosa, decía, ¿qué más dará esto? ¿No? La gente se ajuste, vota con los pies, se va de un sitio a otro. Y entonces le dije una cosa que, aunque sea liberal, creo que nosotros la tenemos que utilizar, y es la siguiente. Yo me ocupo de este tema porque defiendo el derecho, la libertad de las personas a vivir donde quieran. Y la libertad de vivir donde quieran quiere decir que tenemos que proveerles de ciertas condiciones para que puedan elegir en libertad. Yo lo convencí, conseguí la cátedra, le convencí que realmente, incluso desde una perspectiva liberal, esto es importante. Entonces, lo que digo, debemos de redefinir objetivos. ¿En qué sentido? Abandonemos los números. Esto es muy difícil de vender, pero tenemos que abandonar la obsesión por los números. No vamos a recuperar los niveles de población rural del pasado. Y digo más, ni siquiera creo que sea importante. ¿Qué pasa? ¿Que se vivía mejor en Teruel con 230.000 habitantes en 1950 que ahora o no? Se vive bastante mejor ahora. Hay una gran diferencia. Entonces, olvidémonos de los números, porque no podemos ponernos un objetivo en el que antes de empezar hemos perdido la batalla. Esta batalla está perdida, no porque el medio rural vaya a perder población. España va a perder población probablemente, aunque hay una variable que matiza esto. Todos los países occidentales van a perder población. El mundo, excepto el continente africano, va a perder población entre el 2040 y el 2050. Y voy a decir una cosa herética, esto es bueno, porque en medio de una gran crisis climática, la escala, el tamaño de la población humana es uno de los principales determinantes. Entonces, una forma de ajustarnos es que 8.000 millones no cabemos, que como se ha dicho en la conferencia antes, podemos cambiar radicalmente nuestras pautas de consumo, podemos cambiar muchas cosas, pero es que estamos demasiadas personas. No hay que hacer nada, simplemente hay que dejar que la gente siga sus deseos. Y los deseos de la gente ahora, por ejemplo, van por tener menos hijos. Pues, ¿qué pasa? ¿Es bueno tener muchos hijos? ¿Alguien me podría convencer de...? No creo que me pudiera convencer de esto. Cada uno tiene derecho, cada mujer tiene derecho a tener los hijos que quiera tener. Luego veremos si hay un ajuste entre deseos y realidades. Por lo tanto, yo creo que tenemos que abandonar la obsesión de los números y cambiar nuestros objetivos. Y nuestros objetivos los podemos definir en una óptica muy progresista. Por un lado, la libertad de elección. Debemos tener derecho a vivir donde queramos. Pero claro, para poder elegir donde quiera, tengo que tener acceso a servicios públicos, tengo que tener posibilidades de encontrar un empleo. Y aquí meteré luego nuestras posibilidades de intervención. Las políticas públicas, entonces, tienen un gran espacio para intervenir, para ajustar esta libertad de elección a unas condiciones realmente equiparables. Y, en segundo lugar, el objetivo
de las políticas públicas y en concreto de cualquiera que defienda políticas progresistas es el bienestar de la población al margen de donde viva. Bienestar, buen vivir, lo podemos redefinir en términos que no se refieren a bienestar material, sino en general a tener unas condiciones de vida no solo dignas, sino aceptables, porque yo creo que tendremos que esperar a ser felices, ¿no? Esto debe ser una aspiración también de la izquierda, ¿no? Ser feliz es lo más maravilloso. La vida puede ser maravillosa, pues tratemos de que sea maravillosa para todo el mundo, no que haya gente que tenga vidas tan duras que sean infelices, ¿no? Si veis un gráfico, hay un panel internacional que hace cada año una encuesta les preguntan a la gente, ¿usted cree que tiene la vida mejor que podría llevar? El país que normalmente da mejor es Dinamarca. Y se ve una curva de que al principio la gente que vive en países pobres dice que no tiene la vida que le gustaría llevar. Y luego va mejorando, pero a partir de cierto nivel económico mejora muy despacio. Y luego les preguntan, ¿pero usted fue ayer feliz? Ayer feliz, ¿vale? O sea que si un chico rompió con la novia o viceversa, se sienten muy infelices, pero como es un panel con muchos encuestados, y entonces resulta que Dinamarca cae brutalmente. Es decir, que esto de que el dinero no da la felicidad es verdad, pero algo de dinero sí que facilita la felicidad, al menos tener unas condiciones de vida dignas o materiales. Entonces yo creo que tenemos que ir en esta dirección. Bienestar, libertad. Porque esto de la libertad, aunque tu paisano hable de la libertad, o sea, la libertad es lo que se defendía desde otro ámbito. Entonces ahora este énfasis que se pone desde posiciones de derecha y de extrema derecha en la libertad, ya me decía mi madre, que era como social cristiana, ¿no? Como votaba de izquierda pero luego era muy cristiana, decía, no hay que confundir libertad con libertinaje. Estos son los del libertinaje. Claro, nos lo decían a nosotros en la transición nuestros padres como diciendo, ojo, tenían miedo, ¿no? Pero estos son los del libertinaje realmente, ¿no? O estos libertarios de derechas que tenemos ahora. Entonces esto, si hacemos un paralelismo con lo que serían las políticas de medio ambiente, donde distinguimos en políticas de mitigación y políticas de adaptación, frente a la despoblación, frente al desarrollo rural, yo creo que tenemos que ir dándoles menos peso a las políticas de mitigación e inclinarnos por las políticas de adaptación. Nos tenemos que adaptar a una realidad nueva. Y esta realidad nueva, que es un medio rural más pequeño, que se va encogiendo, que se sigue encogiendo un poquito, puede proporcionar una vida feliz a muchas personas. Entonces tenemos que conseguir que nuestras políticas se encaminen en esta dirección, ¿no? Yo creo que eso debería ser nuestro objetivo. Tratar de facilitar estas cuestiones. Y esto entonces deja un margen importante a las políticas públicas. Y sobre políticas públicas, en primer lugar, me gustaría decir que no hace falta inventar mucho, está casi todo inventado, ¿eh? Entonces, cada uno que llega se le ocurre una nueva idea, un nuevo plan. Hay una ley de desarrollo rural sostenible del Gobierno de Rodrigo Zapatero que es maravillosa, que tiene un enfoque comarcal y que se ha aplicado 0 veces. 0 veces. No hay una sola comarca de España en la que haya se aplicado la Ley de Desarrollo Rural Sostenible. Pero no, aquí tenemos, en Aragón, por ejemplo, la anterior legislativa, teníamos las directrices de lucha contra la despoblación. Como lo había hecho un partido dentro de la coalición que no era el mayoritario, el partido mayoritario decía, no, hará una ley de desarrollo rural, otra ley más. O sea, que importa más hacer leyes que implementar políticas. Y resulta, no sé, supongo que aquí estaréis gente implicada en ello, que tenemos unos maravillosos grupos de acción local de los programas LEADER a los que los políticos desde arriba miran con enorme desconfianza. Y ellos son la vanguardia de la lucha contra la despoblación. Ellos son la base sobre la que debemos de trabajar, porque son la sociedad civil, son los que están en el territorio, son los que recogen iniciativas, son los que pueden hacer cosas. Pero en vez de hacer políticas para apoyarles, lo que hacemos es nuevas leyes, nuevas directrices, nuevos programas, ¿no? Entonces, mi primer planteamiento, tenemos que ir de abajo arriba. La despoblación es un tema esencialmente local. Quien vive con drama la despoblación es quien vive en un pueblo que ve que se está muriendo. Estos son los que viven. El que yo diga la provincia de Teruel se está despoblando. Esto es una cuestión intelectual o afectiva, si queréis, porque soy turolense consorte, pero además de eso, lo importante es la gente que está en el territorio o la gente que se ha ido del territorio pero que mantiene un vínculo, sigue yendo y vive como propio ese problema. Entonces, hagamos políticas con la gente y desde la gente, no para la gente. Olvidémonos un poco del despotismo ilustrado. A pesar de eso,
obviamente tiene que haber políticas desde arriba. Los gobiernos, los distintos niveles de las administraciones tienen responsabilidades que tienen que afrontar. Y yo diría que si, de acuerdo con mi diagnóstico, que puede ser compartido o no, eso quiere decir que tenemos que hacer cosas. Tenemos que hacer políticas que favorezcan el emprendimiento en el medio rural. Y esto quiere decir, como acabo de citar, pues está muy bien que venga no sé qué empresa a no sé qué territorio, pero es mejor conseguir que la gente del territorio monte negocios, mucho más autogestionados, más desde la perspectiva de autoempleo local, de hacer cosas. Yo destinaría recursos a esto. Destinaría recursos a garantizar servicios públicos. Voy a decir otra cosa un poco herética. El estado del bienestar rural funciona bastante bien, con matices. Funciona bastante bien, ¿qué quiere decir? Que la cobertura, el acceso a servicios sanitarios, a servicios de educación, a servicios sociales, hay partes de España que a lo mejor me dirían, no, en Galicia es más complicado, vale, pero en general funciona bastante bien. Pero entonces se desplaza el problema hacia otro lado y es la accesibilidad física a algunos servicios. Porque si tienes 80 años y ya no puedes conducir, me da igual que haya un centro de salud a 15 minutos, no llegas. O si el cajero automático para sacar dinero está a 30 kilómetros, tampoco llegas, dependes de tus familiares, de tus vecinos. En fin, entonces, fijaros que la complejidad se enmarca en otro lado. En cualquier caso, habrá que garantizar servicios públicos con un nivel de prestaciones suficientes para todo el mundo. Yo creo que esto es un derecho básico de las personas y que ahí las políticas públicas sí que tienen una tarea bastante relevante. Y yo creo luego que si tuvo un sesgo de género el éxodo rural, tendremos que pensar que las mujeres, si van a ser una parte y deben ser fundamental de la población rural, deberán tener oportunidades de acceso a empleos, a empleos que les motiven, que les gustan y que les puedan proporcionar un medio de vida razonable. Y que habrá que replantearse cómo nos repartimos las cosas. Porque no puede ser que las mujeres del medio rural se tengan que ocupar de los abuelos, de los hijos y además habrá trabajadora o emprendedora porque no hay muchos puestos de trabajo asalariados en los que me pueda encajar. Esto implica un cambio de filosofía de vida que nos afecta a todas las personas. Otra pata, la inmigración, que quiero hablar sobre ella. Es que ya no puedo soportar lo de la crisis migratoria, que hasta la televisión pública ya dice esto. Crisis migratoria hay en el Sahel, en África. Crisis migratoria hay en Líbano. Ahí hay una crisis migratoria. Aquí no tenemos crisis migratoria. Aquí tenemos una bendición que dice que el 17% de la mano de obra ha nacido en el extranjero y que si se van, los servicios, los cuidados y muchas actividades se caen. Y vosotros, como sindicalistas, tenéis que hacer un esfuerzo porque son ya el 17% en Aragón de la mano de obra, de la fuerza laboral. Son como nosotros, son trabajadores sin más ni menos. Entonces, la crisis migratoria es una invención de la extrema derecha que está permeando de una forma peligrosa en los medios sociales. No tenemos crisis migratoria porque somos los privilegiados que pagamos salarios suficientemente altos como para asegurarnos que este declive demográfico que tenemos es compensado por la entrada de inmigrantes. España y Aragón llevan años que solo crecemos en población gracias a la inmigración, exclusivamente por la inmigración. Y entonces les digo yo a mis alumnos, y dentro de 10 años los gobiernos europeos, como hacía Argentina en el siglo XIX, pelearán para atraer inmigrantes. Es que iremos a los puertos de las pateras a darles un pasaje de avión y un contrato de trabajo, porque necesitaremos gente, a no ser que hagamos cambios muy profundos en nuestras sociedades. Entonces creo que también nos tenemos que enfrentar a políticas para gestionar la inmigración, porque cuando dice Feijóo que no hay política migratoria en España, tiene razón, pero tampoco la tuvieron los gobiernos del Partido Popular. Nuestra política migratoria es de vez en cuando regularizar a los inmigrantes, lo cual está bien, facilitar la inclusión, podríamos decir, pero no hay una auténtica política migratoria que coja el toro por los cuernos y que le explique a la sociedad que lo dramático es que la gente tenga que venir en pateras o en cayucos. Esto es lo dramático, y que paguen 1.000 euros por el viaje cuando desde Marrakech el vuelo de Ryanair a Zaragoza vale 80 euros. Esto es lo dramático, que se jueguen la vida. El drama está ahí. Aquí no tenemos ninguna crisis migratoria. Lo que tenemos es personas que han venido, que como no tienen papeles, pues entonces están en el mercado laboral, en lo que sería el mercado negro, cobrando menos salarios más bajos y sin derechos. Ahí sí que tenemos una crisis migratoria, pero no donde piensan Abascal y compañía.
con sus barquitos que van a ir qué sé yo, qué van a hacer en el mar, más que rescatar a la pobre gente que tiene que venir en estas condiciones. Bueno, pues esto es un poco el panorama que yo quería plantear. Y del cierre, porque siendo Teruel, tengo que decir algo de las renovables y de la transición energética. Claro, nos han puesto en una situación muy complicada. Todo va a favor de la transición energética. Estamos convencidos de que hay que hacerlo y que hay que hacerlo deprisa, pero se está haciendo francamente mal. Y en Aragón, especialmente mal. Y hemos tenido gobiernos que deberían de haberlo hecho mejor y a los que les teníamos que haber exigido más. ¿Por qué? Si tan urgente es la transición energética, me pregunto por qué el medio rural es el único que tiene que afrontar la transición energética. A lo mejor los tejados de todas las casas tendrían que estar ya llenas de placas. A lo mejor, y tendría que haber un sistema de ayudas públicas que lo facilitaran. Y a lo mejor los alcaldes de los pueblos con los que hablas, que llevan una pequeña instalación que ocupa como este escenario y que da energía a un pueblo de 70 habitantes, que llevan 3 años esperando que Endesa les conecte, porque son una comunidad energética. Y resulta que el negocio de la distribución energética se tambalea si de pronto nos convertimos masivamente en autoproductores. Pues mala suerte, pero es tan importante es la transición energética, habrá que hacer otras cosas. Y si Teruel y otros territorios tienen que sufrir los impactos de las renovables, que habrá que ponerlas en sitios adecuados y no para destrozar paisajes preciosos que tienen otros atractivos, como puede ser el Maestrazgo o el Matarraña, pues entonces lo que habrá que hacer es planificar y habrá que redimensionar y a lo mejor habrá que hacer instalaciones más pequeñas, porque con instalaciones más pequeñas se puede conseguir lo mismo. Y en el territorio se tendrán que quedar resultados, porque es mentira que se va a generar empleo. No se genera casi empleo. Hay muchos trabajos que se han hecho en la facultad que ponen de relieve que se genera poco empleo. Y los efectos de arrastre de generación de actividad económica son muy bajos. ¿Por qué? Porque la energía se paga al mismo precio en todos los lugares. O volvemos a un sistema rompemos el sistema del 51 de tarifas unificadas, o si no, las empresas no van a tener ningún incentivo para instalarse cerca de los centros de producción de energía. Y si gracias a la producción de energía conseguimos que de pronto se instalen grandes instalaciones de centros de datos en el área metropolitana de Zaragoza, pues quienes sufren los efectos negativos deberán de ser compensados. Entonces yo creo que el tema de la transición energética, que nadie duda que hay que hacerlo rápido y que es vital, pero hay que hacerlo de otra forma. De esta forma no se tiene que hacer. Y sinceramente no veo que haya muchas perspectivas de cambio a corto plazo. No creo que estemos afrontando las cosas y creo que este Gobierno, el Gobierno de España, tiene responsabilidad y debería de haber hecho también las cosas, dada su composición, de otra forma. Y nada más, yo me he extendido un poco más de lo que quería, pero ya os dejo tiempo para que hable Cecilia y luego para que planteéis las cuestiones. Muchas gracias, Vicente. Bueno, a continuación va a intervenir Cecilia López Pablos, que ha dicho que venía como Red Española de Desarrollo Sostenible y tiene 2 palabras fundamentales, una es territorio y otra es diálogo, ¿no? Y entonces están trabajando, que yo creo que es una cuestión muy relevante, muy interesante, una propuesta muy interesante, en la iniciativa Renovables con el Territorio, basada en ese diálogo con la gente que habita los territorios, conectando con las últimas cuestiones que ha planteado Vicente, ¿no? Vicente yo creo que ha dejado algunas cuestiones muy interesantes para el debate posterior. Le damos ahora la palabra a Cecilia López y después pues abrimos el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Vicente. La verdad que muy inspirador e interesante. Yo ya tengo preguntas. Muy bien. Buenos días. A todos, a todas. Quiero agradecer muy especialmente a la Fundación 1 de Mayo por habernos invitado, también a las personas de comisiones obreras con las que he tenido la posibilidad de trabajar y que nos ha recomendado, y también muy especialmente a las personas de la organización, a Isabel, a Juan, que han estado cuidándome, ¿no?, en todo este proceso de venir, así que muchísimas gracias por todos esos detalles que han tenido. Como comentaba Luis, y me resulta importante aclararles a ustedes, yo no soy experta en energías renovables, entonces las preguntas como muy difíciles, técnicas, las vamos a obviar o vamos a buscar a alguien que sepa, que seguramente en el auditorio sabe muchísimo.
pero me han invitado hoy aquí, si quisiera compartir con ustedes esta iniciativa que estamos trabajando desde 2023 y vuelvo a repetir, en la cual Comisiones Obreras también ha participado. La Red Española de Desarrollo Sostenible es la antena española de una red internacional de universidades y de organizaciones que nació por un mandato de Naciones Unidas. En España específicamente, en el año 2022 empezamos a identificar, digamos, la organización empezó a identificar que la mayoría de la narrativa sobre el despliegue de renovables era negativo y que todo lo que escuchábamos en la radio, en la televisión, ¿no? Lo que más nos llegaba era absolutamente negativo. Pero también teníamos conciencia de que había sitios y lugares donde se estaban haciendo algunas cosas de una mejor manera. Entonces, en el año 2022 hicimos una investigación, bueno, no la hice yo, en la que se identificaron diferentes casos de lo que podríamos llamar buenas prácticas, ¿no? Y en el año 2023 pensamos cómo podíamos hacer que esas buenas prácticas o que esas acciones positivas que están unidas al despliegue de las renovables pudiesen llegar más allá. Y en 2023 iniciamos lo que se llama Renovables con el Territorio. Es esta iniciativa que tiene como objetivo crear una visión compartida de cómo tiene que ser el despliegue. Esto, ¿por qué creemos que tenemos que tener una visión compartida de lo que tiene que ser el despliegue? Porque el cambio, digamos, en la matriz energética y el despliegue de las energías renovables es ineludible, como ya lo comentaba el compañero. Ahora, el cómo ha de hacerse, nosotros creemos que tiene que formar parte de un debate que no es de un solo actor, no depende de un solo actor social decidir cómo y cuándo y dónde deben hacerse. Esto también, el diálogo tenía que ver y la visión compartida tenía que ver también con una idea de superar las polarizaciones y crear espacios, crear realmente estructuras y espacios donde se pudiese dialogar en serio, donde se pudiese dialogar quitándonos o pudiendo salirnos de esas posiciones que muchas veces desde nuestros lugares de trabajo, desde los partidos políticos de los que formamos parte o de las ideologías que nos identifican, nos sentimos obligados a ocupar, ¿no? Porque también sabemos, tenemos conciencia de que cuando nos encontramos uno a uno o entre menos y conocemos lo que está sucediendo y bajamos realmente al territorio, es donde podemos tener esos cambios de conciencia, ¿no? Esto desde el punto de vista así como más filosófico, por así decirlo. El proceso se llevó a cabo durante 2023. Lo que hicimos fueron 4 sesiones de diálogo y cuando hablamos de diálogo hablamos de formatos que permiten el diálogo en pequeños grupos sobre temas específicos y lo que hicimos fue intentar bajar la conversación desde los temas más generales, ¿no? Y despegados de todo a temas realmente puntos candentes. ¿Y cómo llegamos hasta ahí? Haciendo una revisión bibliográfica brutal de todo lo que ya se había escrito y de todo lo que ya todas las organizaciones habían dicho que había que hacer, ¿no? Fundación Renovables, Asociación Eólica Española, Comisiones Obreras y muchos también institutos de investigación que estuvieron publicando sobre el tema. Contamos también con el asesoramiento, ¿no? de expertos, expertas, y lo que hicimos fue contar con unas etapas de contraste con el Ministerio de Transición Energética y con el IDAE para entender exactamente qué temas de los que llevábamos al diálogo podían ser relevantes o iban a ser relevantes para la acción del Ministerio. Esto después tiene muchas derivas, ¿no? Y podemos hablar más seriamente acerca de cómo estos procesos realmente suman a la política o a la política pública. O sea, cómo lo hacen de forma verdadera, ¿no? Y qué pasa con los tiempos políticos también, cuando a veces es está primero, ¿no? en la agenda y cuando no lo está, aunque nosotros querramos hacerlo.
Entonces, durante esos 4 diálogos trabajamos el tema de gobernanza, empleo, desarrollo local y biodiversidad y paisaje. Paisaje entendido no solamente como el paisaje natural, sino también el paisaje arqueológico, ¿no?, visual y demás, paisajístico. De cada una de esas sesiones, perdón, de cada una de esas sesiones sacamos conclusiones y fuimos escribiendo, fuimos identificando medidas, acciones, algunas de las cuales creemos que tienen que ser modificaciones legislativas y otras que pueden ser buenas prácticas. Son consensos, de alguna manera, llegados a este consenso hemos llegado casi a estas 70 personas que participaron, casi más de 60 organizaciones que participaron de este proceso, y llegamos a una hoja de ruta que tiene 53 medidas, como decía, tanto de cambio legislativo, propuestas de cambios legislativos, como buenas prácticas que podrían implementar no solo a las administraciones públicas, que son los primeros, el primer público, digamos, de esta hoja de ruta, sino también el resto de los actores, porque vuelvo al punto de que toda esta transición no es responsabilidad, por así decirlo, de un solo actor, sino de absolutamente todos socialmente, ¿no?, que vamos a construirlo. Entonces, esta hoja de ruta quiere inspirar y orientar, ¿no?, las acciones de las administraciones e intenta acercar estas ideas consensuadas, ¿no?, de cómo garantizar un despliegue compatible con el territorio y con el desarrollo rural, compatible, ¿no?, porque entendemos que en el proceso, o por lo menos nosotros lo que hemos estado buscando a través de este diálogo, es navegar un equilibrio que es necesario, ¿no?, un equilibrio entre minimizar los impactos negativos que puede tener el despliegue con aprovechar las oportunidades que también, ¿no?, prometen. Por ejemplo, el empleo no, ya está estudiado que no. Sabemos, ¿no?, desde ya los científicos, los investigadores nos han medido, ¿no?, que el impacto sobre el empleo directo, en el caso de la solar, digamos, se concentra en los primeros años, y en el caso de la eólica es casi nulo. Muy importante resaltar que esta hoja de ruta solamente basa sus medidas en 2 tecnologías, en la solar, fotovoltaica, y en la eólica terrestre. Esto para que lo tengamos claro también, porque hay todo un debate aparte sobre la eólica marina y la offshore, ¿no?, que en este caso no se podrían aplicar, ¿no?, hay algunas medidas o ideas que podrían traspolarse, pero no ha sido tratado directamente. Otra cuestión que me gustaría mencionar respecto a este proceso es que esta hoja de ruta tal cual está, la hemos entregado en un acto público al Ministerio de Transición Energética en febrero de este año, y tenemos constancia de que se ha utilizado también para guiar los diálogos posteriores, ¿no?, que realizó el Ministerio durante marzo y abril de este año. Nos hubiese gustado participar más, ¿no?, pero bueno, luego de ese proceso con los cambios que ha habido no hemos tenido mayor información, ¿no?, acerca de cómo va a seguir. Una cuestión interesante de este proceso ha sido descubrir que más allá de las cuestiones tecnológicas y de las medidas, o sea, de la información técnica que tenemos, una de las cuestiones que más se solicita, ¿no?, o que piden no solamente los territorios donde se instalan las renovables en general, es la transparencia y el diálogo. Y yo creo que esto corre por debajo de todo. O sea, transparencia puede ser, o sea, desde el momento en el que una empresa está interesada en un territorio, antes de solicitar los permisos, transparencia con respecto a los informes de evaluación ambiental,
transparencia con respecto a lo que se va a pagar por un alquiler o por la venta de un terreno, transparencia por las ubicaciones, por los espacios, por las zonas, y diálogo. Y cuando hablamos de diálogo, estoy hablando de toda la conversación que tiene que haber social, toda la participación, que no solamente de la ciudadanía, sino también de los ayuntamientos, de las asociaciones profesionales, que debería haber alrededor, digamos, de ese despliegue, ¿no? Y es importante también, ¿no? En un momento decía, en la hoja de ruta lo decimos, ¿no? Los proyectos no son eventos aislados. Hay una sensación de que las empresas, las promotoras o los propios gobiernos autonómicos o locales, ¿no? Juegan con estos proyectos como si fuesen eventos aislados. Y en realidad cada proyecto tiene el potencial de cambiar la visión que tenemos sobre todos los despliegues, ¿no? Dependiendo de cómo se hagan, ¿no? Porque es una acción que va a suceder en el tiempo. Es verdad que en algún momento se va a acabar esta conversación, ¿no? Hablábamos el jueves justamente en Ágreda con los grupos de acción local, con los que también tuvimos la posibilidad de presentarle estas medidas de forma mucho más específica. Esto se va a acabar, o sea, hay, no sé, 10, 15 años de conversación sobre esto y luego va a estar. Es un poco polémico, pero me gustaría saber qué piensan. La hoja de ruta está en un documento que yo tengo acá, así impreso en papel para tenerlo a mano, pero también lo pueden ver online en Renovables con el Territorio, simplemente pueden entrar, es una herramienta que es una herramienta digital en la que pueden navegar dependiendo el momento del proyecto, o sea, ya sea durante el diseño, la operación, la construcción, operación, el desmantelamiento y otros momentos como transversales, digamos, al proyecto, se pueden ir consultando todas estas medidas dependiendo si son de gobernanza, ¿no? De empleo, de biodiversidad. El video lo explicaba muchísimo mejor y tenía unas imágenes también de la web. Y, bueno, y también testimonio, ¿no? De las personas que han participado, que tuvimos la suerte de que participaran empresas, de que viniese Redeia, inclusive, Iberdrola, Acciona, también estuviesen diversas ONGs, como son Greenpeace o Save BirdLife, algunas plataformas, también organizaciones tipo think tanks, de centro y también de derecha. También estuvieron las universidades y, bueno, eso es lo que yo les puedo contar por ahora. Y sí es cierto que me gustaría que utilizáramos este espacio, no sé qué te parece, Vicente o Luis, que utilizáramos este espacio también para comentar, ¿no? Acerca de, en mi caso, la importancia de tomar conciencia de esta construcción colectiva que tenemos que hacer, ¿no? De esta cuestión de tener que de ponernos de acuerdo. Porque de verdad creo que en esta transición en particular, desde el punto de vista histórico, tenemos la posibilidad de ser agentes, ¿no? En otras, históricamente, se siente por lo menos de que ya sea la tecnología o las élites o los gobiernos han podido hacer muchos cambios porque no había esta necesidad o no había esta efervescencia social. En este momento sí. Entonces, ¿de qué manera hacerlo? Justamente aprovechando, ¿no? Todos estos espacios de poder, de alguna manera, que tenemos y sobre todo, por ejemplo, la posición, ¿no? Que tienen desde comisiones obreras, la posición que tienen los sindicatos, hoy por hoy, hablando también con Luis cuando preparábamos esta mesa, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra visión y hasta dónde vamos a empujar? Ya yo también lo decía, ¿no? Vamos a levantar la mirada, nos invitamos a levantar la mirada y ver más allá de la función más primera de la organización. Muy bien, muchas gracias. El vídeo está disponible, si quieres que lo... ¿Pero lo quieren ver? Que lo visualicemos. A ver, manos arriba, ¿quién lo quiere ver? No, ha fallado. Ha dejado Vaya, esto nada. Que ha vuelto a fallar. Nada. De verdad, es que...
Bueno, Es un hit el vídeo. vale, que lo intentaremos que se visualice en algún descanso o en algún momento. Después Bueno, se yo los creo paso. que han salido muchas cuestiones interesantes para el debate. Sí que haría una distinción entre las zonas de transición justa, donde ha habido convenios, donde los hay, ¿no?, y el resto del territorio, ¿no? Porque en las zonas donde hay convenios de transición justa hay una cierta planificación pública, ¿eh? Aunque se intenta tirar de la iniciativa privada, pero hay una cierta planificación pública. Lo que sucede es que en el resto del territorio va en función de eso que se llama mercado, que además es muy especulativo y va al copo de los nodos donde se suministra la energía. Ahora aquí en Aragón asistimos a una cierta también prostitución del lenguaje, que si lo extrapolamos podemos llegar al mundo entero, ¿no? Quiero decir, autoconsumo es, según algunos políticos muy importantes de la comunidad, consumir la energía dentro de la región. Hombre, esto es la definición de autoconsumo, porque si lo abrimos, pues autoconsumo es consumir en el mundo. No. El autoconsumo es otra cosa y las comunidades energéticas son otra cosa. Lo que pasa es que así, bueno, como lo hemos vivido en otros procesos, esa prostitución del lenguaje o la utilización de eufemismos nos lleva a que llega un momento que no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Y de que lo que parecía interesante pues vaya perdiendo interés. Yo creo que hay una cuestión, y acabo, que en Comisiones Obreras hemos hecho una cierta autocrítica, sobre todo con este último proceso de transición justa, que tiene que ver con que los procesos de reindustrialización anteriores, antes Concha mencionaba a las minas de Ojos Negros, luego las de Utrillas, se ha pensado solo en hombres, ¿eh? Es decir, cerraban unas empresas con mineros o con personas que estaban en una central térmica y se pensaba en términos de 100 hombres salen, 100 hombres entran. Y se dejó de lado en esos procesos pensar en las mujeres de esos entornos donde desaparecía esa minería o desaparecía esa industria. Yo creo que en este proceso sí que hemos aprendido eso y hemos intentado tenerlo en cuenta. De los errores se aprende. En fin, en aquel momento, pues bueno, era otro momento histórico y eso es muy importante, ¿no?, en esta cuestión. Y no sé si te has sentido interpelado por Cecilia y quieres decir algo o ya damos paso al... Yo creo que dejamos a la gente. Muy bien. Pues nada, a ver, esas manos. Por ahí 3, pues Carlos o por ahí, y luego Jesús, y conozco a 3, ¿eh? Hola. José Manuel, disculpa. Hola, ¿se oye? Sí. Bueno, soy Carlos Martínez de la Secretaría Confederal de Medio Ambiente. Sostenibilidad medioambiental, mejor dicho. Uno de los temas aquí centrales en el tema que estamos hablando es el tema del empleo, ¿no?, derivado de la implantación de las renovables. En la hoja de ruta que ha explicado Cecilia se aborda este tema, ¿no?, el cómo, digamos, mejorar la generación de empleo en los parques eólicos y fotovoltaicos a nivel local. Pero yo quiero polemizar un poco con Vicente, con una afirmación que ha hecho muy tajante, que además está en boca de muchas de las plataformas que se oponen a los parques eólicos por razones paisajísticas y tal, que es el de que las renovables no generan empleo en los territorios, ¿no? O sea, voy a dar algún dato para intentar contextualizar. Ya sé que hay estudios hechos por universidades en Cataluña, pues seguramente también en Aragón, no lo sé, pero o sea, yo creo que en mantenimiento de parques eólicos y fotovoltaicos hay unos 8.900 trabajadores. Estos son datos de las asociaciones de empresas de UNEF y la Asociación Empresarial Eólica, ¿no? En fabricación de componentes eólicos y fotovoltaicos hay unos 16.200. Estos son 25.000, ¿no? ¿Cuántos de estos están en zonas rurales? Pues yo he repasado la lista, por ejemplo, de fábricas de componentes renovables y he visto que más o menos entre un tercio y un 40% están en pueblos, en zonas, localidades rurales, ¿no? Y en mantenimiento, lo he hablado con algunos compañeros que están en el sector,
y también creemos que en torno a esa cifra, ¿no?, pues viven en zonas rurales, cerca de los sitios donde tienen que ir, ¿no? Entonces, esto, claro, da una cifra pues aproximadamente de unos 10.000 trabajadores en renovables en zonas rurales, sin contar a los que trabajan en instalación de esos parques eólicos o fotovoltaicos, que ya sabemos que son trabajos muy temporales, de entre 6 meses, 2 años, etcétera, ¿no? ¿Esto es poco o mucho? Pues depende de con qué lo comparemos, ¿no? O sea, se suele comparar, bueno, el empleo en renovables no es tanto como lo que daban las centrales térmicas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto daban las centrales térmicas? Pues daban, por ejemplo, en 2020, cuando se iban a cerrar las 15 centrales térmicas, había 2.277 trabajadores. En minería del carbón, en el año 2018, cuando se produjo el cierre, había menos de 2.000. Décadas atrás había muchos más, claro. O sea, había 40.000, 50.000, ¿no? Entonces, claro, la percepción que se tiene es que las centrales térmicas y el carbón daban mucho trabajo, pero claro, sí, mucho trabajo, pero ¿dónde? Pues en Andorra, en la zona norte de Teruel, en Asturias, en León y tal. El empleo que dan las renovables es mucho más diluido, mucho más diversificado. Son 2 aquí, 3 allá, 1 allá, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo digo un poco por plantear que cuando hablamos de no dan trabajo, no dan empleo, hay que ver exactamente en qué contexto es eso, ¿no? Nada, simplemente quería hacer esta aportación. ¿Respondemos uno a uno o agrupamos las preguntas? A lo que queráis. ¿Cómo preferís? Nos vamos a Bueno, olvidar. uno a uno. Uno a uno. Bueno, en primer lugar, claro, que acepto tu corrección, ¿no?, que he sido muy, muy tajante. Me he basado, porque tus datos también hacen pensar, claro, o sea, que está bien la aportación. Me he basado en 2 cosas. En un trabajo, una tesis doctoral que está haciendo en la Universidad de Zaragoza, y entonces recuerdo que el primer artículo era una comparación entre 200 regiones europeas donde había, o sea, 200, no regiones entendidas como comunidad autónoma, sino regiones pequeñas donde había instalaciones de renovables y el efecto era, sobre la población era incluso negativo. El resultado del modelo salía incluso que tenía un efecto negativo y el efecto sobre el empleo también era muy, muy bajo. Entonces ahí se veía que la capacidad de generar empleo era extremadamente limitada. Es verdad que había un matiz interesante y era que en Alemania, donde las instalaciones de renovables habían venido acompañados por proyectos podríamos decir, de generar actividades industriales conexas, era radicalmente diferente el resultado, ¿no? O sea, que hacía pensar que si la instalación de estas energías renovables venía acompañada de un plan para hacer otras cosas, se podría aprovechar. Y el segundo dato que me he basado es en un tribunal que estuve hace 2 años, un trabajo de fin de máster en la Universidad de Zaragoza, donde en este caso con tablas input-output medían el empleo directo e indirecto generado en Aragón por las renovables. Era muy, muy pequeño el impacto. Era realmente, ahora no me acuerdo las cifras, pero era bastante despreciable. Yo no estoy pensando en, fíjate, yo no estoy pensando en las térmicas. ¿Sabes cuál es mi modelo de referencia? Las hidroeléctricas de principios del siglo XX. Este es mi modelo de referencia, donde básicamente lo que hay es una enorme inversión inicial, incluso de fuerza de trabajo, pero la automatización de las centrales muy rápido lo que generó es que con muy poco personal se pudieran gestionar. Pero, claro, tus datos yo no los cuestiono, ahí están y efectivamente también he visto, ¿no?, un pequeño documental que hicieron unos estudiantes de la Universidad de San Jorge sobre renovables y salía hablando un chico que trabajaba en un parque de estos y, bueno, pues también te hacía pensar, porque decía, no, aquí estamos en el pueblo 4 personas con esto, o sea, que sí que se generaba algo de empleo. Entonces, retiro lo tajante porque tienes razón en que hay que matizar las cosas, pero más que a decir que no se genera empleo, claro, nos vendieron al principio de las renovables una película que era que iban a haber... recuerdo Forestalia, lo que decía, va a haber planes de desarrollo comarcal, va a haber no sé cuántos, se va a generar mucho empleo. Entonces, tienes tu razón en que, claro, se genera algo de empleo y puede no ser despreciable en localidades pequeñas donde queda poca gente. O sea, que el efecto local en este caso podría ser. No hemos hablado de otra cosa que también hay que reconocer y es que se generan impuestos para los ayuntamientos y para algunos ayuntamientos
el incremento de ingresos tributarios es una parte está siendo una parte muy importante. Entonces, esto puede generar… Me acuerdo que me vino a ver un alcalde de cerca de un pueblo no muy lejos de Zaragoza y decía, no, es que voy a hacer 10 unifamiliares para gente del pueblo que no tiene vivienda gracias a esto. O sea que hay que hacer… Yo me he dado cuenta que yo que soy muy académico he sido poco académico en algunas cosas. Hoy me he calentado un poquito. Se agradece. La culpa es vuestra. He pensado que el público me seguiría. Pero tienes razón en lo que has dicho, ¿eh? Bueno, Cecilia. Nada, solo por matizar también, creo que esta cuestión nos invita, digamos, en general, a tener como una visión más del sistema. Al final, quizás cuando has hecho esa apreciación, que yo también la apoyé y la hice, estamos mirando una parte muy pequeña, ¿no?, que es la planta, el mantenimiento, por ejemplo, de la planta, ¿no?, o la construcción de la planta. Pero es cierto que podemos medir toda la cadena de valor, ¿no?, de las renovables, y después también podemos ver cómo eso se conecta con otras cadenas de valor, ¿no? ¿Qué estamos mirando? Estamos mirando cómo impacta en todo el sistema. Y acá sí hemos visto, en algunos casos, bueno, que ha salido entre las medidas, ¿no?, de la hoja de ruta, el hecho de la famosa contratación local, ¿no?, que hablamos así de contratación local en general. Decimos, bueno, ¿es posible o no es posible? Eso habrá que verlo en cada situación particular, pero es abrir la mirada a no solamente la cadena de valor de las renovables, digamos, lo que es toda la fabricación de componentes, el transporte, el montaje, el mantenimiento, sino todo lo que tiene que suceder alrededor para que eso sea posible. Y el hecho que también es una de las medidas, también pensar en qué sucede con todo ese mayor ingreso que tienen los municipios, también hasta en algún momento, y está en una de las medidas, se propone que los municipios tengan en cuenta que también pueden impulsar otro tipo de emprendimientos, otras actividades gracias a ese mayor aumento, ¿no? O sea, al final el aumento de la recaudación no necesariamente o no únicamente tiene que ser invertido en infraestructura o en servicios, digamos, básicos, sino que también podría eventualmente, ya si nos ponemos innovadores y a experimentar, ¿no?, podría también revertir en quizás otras actividades, no lo sé. Está como propuesta para pensar sobre todo en abrir la mirada a distintas cadenas de valor que se unen, digamos, a esta actividad. No sé si... Gracias. Aquí tenemos dos ejemplos paradigmáticos a considerar, ¿no? Es decir, uno es Andorra, donde la térmica generaba mucho dinero en aquel momento para el ayuntamiento y tenía unas políticas sociales importantes, tenía guardería, tenía un montón de servicios públicos que financiaba con los impuestos que fundamentalmente dejaba Endesa, y el otro es un gran desarrollo eólico muy temprano que fue La Muela, que acabó como el Rosario de la Aurora, ¿no? Acabó en la cárcel y en los tribunales, quiero decir. Entonces, o primero en los tribunales y después en la cárcel, perdón. Entonces, quiero decir, también hay que estar vigilantes de esos procesos que sí pueden, que está muy bien, ¿no?, que los ayuntamientos lo necesitan, pero que tiene que haber un marco regulatorio ahí importante que no dé lugar, pues, a los excesos que dio lugar en algún momento, ¿no? Y aquí hemos vivido ambos ejemplos y creo que sobre eso también tenemos que buscar legislación o cómo regularlo, ¿no?, también en ese sentido. Bueno, está el compañero, que no recuerdo tu nombre, Jauma, perdón, que estoy... Después Jesús y después Juan Manuel, si no hay más palabras. Muy bien. María José. Bien, sí, muchas gracias. Soy Jaume Moya, del proyecto de MON de Prevención y Resolución de Conflictos Ecosociales. A propósito de la intervención de Vicente, me ha encantado esa afirmación, que no es nueva, no es original, pero está muy bien que se repita siempre, del derecho a vivir donde se quiera, el derecho a vivir a donde uno le dé la gana. Ese derecho del cual depende que uno pueda tener acceso a los servicios públicos, a las políticas de fomento de empleo, a la movilidad,
al bienestar, a la felicidad, sin depender del código postal en el que resida. Sin embargo, como tantísimos derechos, necesita un desarrollo y unas garantías para su consolidación y su aplicación. Entonces, desarrollo. Yo quisiera saber tu opinión en función de 3 patas posibles de esta consolidación y de esta plasmación del derecho a vivir donde uno le dé la gana. Primero, la dimensión legal. En tu intervención has mencionado la famosa, bellísima ley del desarrollo rural sostenible que embellece un cajón en algún ministerio perdido, una ley de desarrollo rural sostenible que daba instrumentos y que intentó ser resucitada por el gran Pedro Arrojo, que mañana estará aquí. Pedro Arrojo, en su breve etapa de diputado en el Congreso de los Diputados, en el 2017, intentó resucitar esa ley de desarrollo rural sostenible con poco o ningún éxito. Pero sí que es cierto que es una ley que da una serie de instrumentos que, más allá de actualizarla, pues sería una buena ley para dar cobertura. En el mismo sentido, también ahora, recientemente, el Parlamento de Cataluña ha puesto en marcha una ley de equidad territorial. En este caso es una ley que ha sido elaborada desde la Asociación de micropueblos con menos de 2.000 habitantes, que es el 65% de los municipios en Cataluña. Esta es una ley que también desarrolla el principio de tratar diferente a lo que es diferente, sencillamente. También es una muy buena ley, es una ley que también surge de un entorno rural, que también podría ser un buen instrumento. Quisiera saber tu opinión respecto a esto. Segunda pata, la pata financiera. Es decir, más allá de todas las medidas que se pueden tomar, ¿cómo la financiamos? ¿Hasta qué punto ves tú la conveniencia o la bondad de establecer cánones sobre todas estas empresas que están aprovechando los recursos del mundo rural, en algunos casos incluso con actividades literalmente extractivistas, pero que se están enriqueciendo a costa del mundo rural sin contribuir a un desarrollo rural? Estoy pensando no solo en las renovables, estoy pensando también en todas las industrias mineras, muchas de las cuales se van a volver a relanzar también con la búsqueda de cobre, etcétera, etcétera, las empresas de gestión de residuos, también la agroindustria. Todas estas empresas, sí sería conveniente establecer un canon que pudiera financiar este desarrollo rural. Y, en tercer lugar, la dimensión social, la dimensión de la participación social. Es decir, defendemos en muchos foros que precisamente este canon, esta planificación del desarrollo rural tendría que ir también con la necesaria participación social de los colectivos, de las personas, de las entidades que viven y desarrollan su actividad en el mundo rural, puesto que también una de las barreras que encontramos y que también hemos denunciado en algunos foros de edad es la dificultad de la capacidad de gasto. Esto que decías, tenemos algunos municipios con unos presupuestos enormes gracias a la llegada de renovables, pero son municipios muy pequeños sin recursos humanos que puedan gestionar adecuadamente este enorme ingreso para el desarrollo rural. Y como alternativa o como apoyo, proponemos una serie de espacios de participación social que ayuden a establecer una planificación para el gasto de todo este ingreso que redunde en beneficio. Sin embargo, chocamos a menudo con la escasa tradición de grupos de participación social dentro del mundo rural, dentro del ámbito rural. En algunos foros, por ejemplo, hemos intentado que participen sindicatos o entidades o organizaciones agrarias, a menudo sin éxito ninguno. O sea, las grandes organizaciones agrarias no quieren participar o tienen grandes resistencias a la hora de participar en estos procesos de decisión, de planificación. Y también muchas de estas plataformas contrarias, las plataformas de renovables sí, pero no así, a veces también son muy reactivas a procesos de participación, es decir, bueno, renovables sí, pero ¿cómo? ¿Cómo sí? Entonces, también encontramos muchas de estas plataformas que tienen sus raíces profundas en el mundo rural con lógicas desconfianzas y con lógicas resistencias a participar en estos procesos que sí que ayudarían a garantizar el desarrollo rural a partir de los ingresos que derivarían de estas actividades en el mundo rural. Y eso también me gustaría que lo contestara también Cecilia desde su experiencia. ¿Por qué considera que hemos tenido ciertas resistencias también a la hora de atraer estos colectivos agrarios, plataformas, etcétera, etcétera? Gracias. Muy bien. ¿Qué? Bueno, pues empezando, son preguntas, no te voy a poder contestar mucho, me parecen preguntas difíciles, no sé muy bien algunas cosas que decirte, pero tengo algunas ideas. En el tema de las garantías, y en parte relacionado aunque con lo de la participación social,
yo creo que tenemos que asumir una realidad muy incómoda, que va a ser la siguiente. El coste financiero de una provisión de servicios sociales al mismo nivel en todos los lugares desborda cualquier posibilidad de afrontarlo. ¿Y dónde tenemos aquí? Yo creo que tenemos aquí un choque que, vais a decir, es evidente, pero la gente no lo piensa mucho. Nuestro sistema de poblamiento es medieval, es decir, está pensado para cuando los desplazamientos se tenían que hacer en animales o a pie. Es decir, que si a ti ahora te dijeran redibuja Cataluña, no hay nada, pues dices voy a hacer una ciudad de 5 tal, 20 así, y luego voy a hacer 300 pueblos pequeñitos, o sea, lo harías de otra forma, ¿no? Pero obviamente tenemos una realidad que es, pues aquí hay 5, aquí hay 40, aquí 200, aquí 2000. Entonces, no podemos ofrecer a todo el mundo estas prestaciones, digamos, de la misma forma. Esto es imposible. Entonces, yo creo que lo que habrá que buscar es sistemas innovadores para asegurar que en aquellos casos en los que la gente se tenga que desplazar, vamos a facilitar estas garantías, digamos, de acceso. Pero esto va a generar conflictos locales inevitables, porque como no vamos a poder poner en todos los sitios ni centros de salud, ni dispensarios, ni etcétera, pues habrá que buscar cosas. Hay una gran innovación que se llama el helicóptero del salud en Aragón, ¿no? Cuando una persona tiene una enfermedad gravísima, el helicóptero está allí para recogerlo y llevarlo a un hospital. Bueno, pues eso es una forma de compensar, podríamos decir, desde esta perspectiva. Esto es lo que tiene que ver con las garantías, que planteas un problema muy importante, porque la resolución no es fácil y habrá que priorizar, habrá que jerarquizar y habrá que ver cómo se hace para que tenga un coste razonable, porque, claro, la parte del coste es muy relevante. Y luego, antes de darle... la primero era el tema de garantías, lo segundo era participación social y había otra cosa en medio. Cánones. Lo de cómo lo financiamos. Vale, las dos tienen relación también con el tema de esta. Yo estoy convencido de que tiene que haber algún sistema de que cuando se aprovechan recursos naturales de un territorio, reviertan en el territorio. Quizás, cuando estaba dándole vueltas a lo que decías, y es verdad que en la cadena de valor, empleos directos e indirectos, puede haber muchas empresas que al final estén situadas, no sé, haciendo palas en un municipio rural. Esto está bien, pero está mejor todavía, digamos, que el beneficio sea directo para los que sufren el impacto en este sentido. Entonces, desde esta perspectiva, yo creo que hay que buscar un sistema de que quien está aprovechando estos recursos tenga que ser corresponsable en financiar este tipo de actividades. Con el tema de la participación social no tengo respuesta, pero tengo dos ideas. La primera, en aquellos lugares donde existen los grupos de acción local, ya sé que tienen problemas, que no es un mundo de ilusión y fantasía, o sea que las propias dinámicas a veces pueden ser complicadas, pero aprovechemos estas energías locales, aprovechemos estos entramados que ya existen, muy descentralizados, pero que tienen normalmente un ámbito comarcal. Entonces, tienes tú también razón en que a veces el impacto directo es un municipio, pero a lo mejor, aunque esto es otro conflicto local, si yo tengo los molinos y lo va a estar en el pueblo de al lado con los que nos tirábamos piedras cuando éramos críos y tal, pues pero en fin, se podría buscar esta óptica comarcal de ver cómo se ordena esto desde una perspectiva comarcal, y el instrumento pues podría ser la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, que yo creo que no va a resucitar, sinceramente creo que no va a ir para adelante, porque aquí cada uno llega y cada uno quiere hacer nuevas cosas. Ahora se han inventado los centros de innovación territorial, el Ministerio de Reto Demográfico, y ayer un compañero mío con el que trabajo, que es turolense, cabreó al secretario de Estado porque dijo, pero ya tenéis los grupos de acción local, ¿para qué creáis otra cosa nueva? Aprovechar esto, ¿no? Quizás esta óptica más comarcal podría ayudar, porque como tú dices, a veces puede ser difícil. Y el ejemplo de la muela es bueno, porque las cosas intensivas en recursos naturales ya sabemos que tienen este problema, que se generan rentas y a veces estas rentas se pueden gastar, por ejemplo, la muela era un soborno a la población, ¿eh? O sea, te pago el autobús a los universitarios, viaje a la República Dominicana subvencionado, y al final la gente pues le da igual que haya molinos o que haya lo que sea, da igual porque te están comprando, ¿no? Entonces, son temas que hay que gestionar y que creo que pones el punto sobre las IES en tres cuestiones que deberían de estar en la discusión. Cecilia. Gracias.
Bueno, primero de todo, por mi parte por lo menos y en esta conversación, me voy a mantener dentro de los límites de la legalidad, digamos, ¿no? O sea, recibimos fondos, somos responsables por su ejecución, ¿no? Y voy a poner como base, digamos, que el hecho del gasto va a estar dentro de los límites de la legalidad y la idoneidad, digamos, y la utilidad. Sobre la participación, comentabas sobre la participación y la participación de otras organizaciones. Es cierto que durante el proceso fue difícil lograr la participación de organizaciones muchas veces territoriales con visiones más cerradas, pero no tanto por la visión en sí, sino porque, bueno, desde la iniciativa teníamos una propuesta muy clara y abierta de que había que estar abierto al diálogo, y abierto a escuchar, y que no solamente se podía ir a contar lo que uno quería ni a exigir, porque no tenía a quién exigirle además, ¿no? Al final es un conjunto de personas. Entonces, la verdad que es cierto que nos ha faltado eso en un primer momento. Ahora que estamos en una segunda fase y que tenemos la posibilidad de, por ejemplo, estar aquí en Teruel, de ir a Ágreda a la reunión con los grupos de acción local, la semana que viene estar en Galicia, ¿no? Con los actores gallegos, trabajar más cerca en Cataluña, estar buscando puntos de contacto también con el Gobierno de Aragón, ¿no? Eso nos permite, a su vez, tener conversaciones más amplias. Pero quería, sí, esto pegarlo a lo que comentabas de la visión comarcal, es una de las medidas. O sea, un consenso que hubo muy fuerte, y sobre todo también hablando con ayuntamientos que participaron en este proceso, fue la necesidad de tener una visión un poquito más alta de los ayuntamientos, porque por la propia división política, digamos, no sé cómo se llama aquí, la división administrativa que hay, y tantos sitios en un espacio relativamente pequeño, de alguna manera se identificó que era necesario organizarse un poquito más, ¿no? Y tener esa visión de comarca. Lo hablábamos el jueves con los grupos de acción local, y es verdad que los 6 grupos de acción local con los que estuve reunida lo veían complicado. O sea, veían complicado también esa visión comarcal, organizarse entre ellos para tener, por ejemplo, una oficina propia, crearse ellos una oficina de, por ejemplo, transición energética, con 2 o 3 personas técnicas, aprovechando todos esos mayores recursos, ¿no? que puede tener uno o 2 ayuntamientos y los otros no, ¿no? Entonces, una manera de compartir de alguna manera esos recursos sin tener que repartírselos es, por ejemplo, tener una oficina, ¿no? que ellos le llaman, en la propuesta se llama como de transición energética y demás, con esa visión comarcal. Pero es cierto también que vi una dificultad a esa visión más solidaria y de coordinación. No me pareció que estuviese tan fácil, no quiero utilizar la palabra fácil, pero sí que lo viesen como algo natural y posible. Y eso un poco me preocupó, voy a ser sincera, me preocupó. Muy interesante. Hay 3 palabras y 10 minutos. Ahora 4 palabras, pero entonces, también aquí, Dios mío, estaba Jesús, José Manuel Naredo, María José, y luego vamos con los siguientes, lo que me diga la organización, y las ganas que tengáis de comer. Claro. Vale, Cierran pues con entonces nosotros adentro. hay que... Venga, sí. Jesús, pero con rapidez. Sí, voy a ir muy rápido porque voy en la misma línea de los temas que se han planteado ahora. Yo soy más pesimista y creo que respetar la libertad del individuo a que viva donde quiera está claro, pero lo de que tenga los mismos servicios y equipamientos, yo creo que ahí tiene que haber unos límites que son evidentes. Aquí en Aragón tenemos 750 municipios y todos sabemos lo que cuesta llevar todos esos servicios. Entonces, yo creo que habría que explicar claramente a qué decimos que se tiene derecho cuando hablamos de esto, ¿no? Y luego, sobre el tema de la población en el medio rural, en el territorio, sí que hay ahora un movimiento neorrural y mucha gente muy participativa y muy interesada,
pero supongo que conoceréis también todos los sectores inmovilistas que hay dentro del medio rural y que no quieren ver a nadie de fuera por su territorio, porque lo que quieren es seguir cazando, coger su leña, tener sus recursos y no dan ninguna facilidad para que esto cambie, ¿no? Entonces, no sé, a mí me preocupa bastante eso y luego estos procesos participativos. Yo he participado también en muchas de estas plataformas que de vez en cuando se nos convocan. Ahora todos los procesos, todas las leyes, todo va con participación, pero si escarbas un poco empiezan a ser ya como una rutina en la cual no hay ninguna traslación de todo ese esfuerzo y todo ese trabajo. Entonces yo creo que habría que dar un pasito más de que cuando se convoca a la gente a estos foros se sepa exactamente cuál es la mecánica, porque yo he ido a foros en los que se dice lo uno y lo contrario y no sabes qué es lo que va a pasar con esa cuestión. Es decir, yo digo una cosa y el otro dice la contraria. En procesos, por ejemplo, como los planes hidrológicos, hemos asistido a ese tipo de reuniones. Entonces, no sé, yo creo que habría que dar algún paso más en ese terreno. Y, no sé, ahora, por ejemplo, con el tema de la información, tenemos los centros de datos estos encima de la mesa, aquí en Aragón, y no tenemos ninguna información. La transparencia y la participación se la han pasado por el forro. Se declara plan de interés general, no sabemos en qué condiciones están negociando, cuáles son las condiciones económicas y demás, y nos va a pasar como siempre, que nos maravillamos de las luces de que vienen Amazon, Google, Meta, y luego pues nos pasa lo que nos pasa, ¿no? El expolio de los recursos. Pues muy brevemente, porque tenemos poco tiempo. No, lo primero es lo que planteabas, es lo que decía yo, que como filosofía, lo de garantizar esta libertad de elección como filosofía está muy bien, pero obviamente no es realizable en términos absolutos. Entonces tenemos que tomar decisiones. Tú piensas, por ejemplo, en Aragón, las escuelas, ¿con cuántos niños la mantenemos abierta? ¿Con 4, con 5, con 7, con 10? Eso es una decisión política que tiene repercusiones territoriales. Entonces ahí es donde al final habrá que decidir cómo se hace, ¿no? Y lo segundo que decías, la tercera se la dejo a Cecilia. La segunda cuestión, a ver, el mundo rural es como el conjunto de la sociedad, ¿eh? Hay de todo, hay conflictos, hay inmovilismo, entonces, efectivamente, yo es que no mitifico ni la sociedad rural del pasado ni la del presente. Me parece igual que las demás sociedades, con sus conflictos internos, con gente que se aprovecha de los demás, con gente que es maravillosa y que quiere ayudar a los demás. Hay de todo y efectivamente es posible que lo que tú manifiestas tenga especial importancia cuando hay sectores en el medio rural muy preocupados por preservar, podríamos decir, este mundo en el que están, y entonces que no tienen ganas de que lleguen ni los neorurales, ni los inmigrantes, ni nadie. Bueno, pues en algunos casos pues esto genera problemas. Gracias. Con respecto a la participación, es muy cierto lo que decís. Me parece ahí importante hacer como una división entre la participación que pueden llegar a organizar una administración pública o la legislatura, que tienen obligación o deberían tener obligación de que si utilizan tu tiempo y tu conocimiento y tu opinión, aplicarlas directamente a esa ley o a esas iniciativas. Y otra cosa es esta iniciativa, por ejemplo, que es una iniciativa de la sociedad civil. Y es verdad que llegamos hasta donde llegamos, ¿no? En una primera fase lo que hicimos fue identificar este consenso. Las cosas sobre las que no había consenso se quedaron afuera directamente, por eso son 53 medidas y no más, y no está todo el catálogo de cosas. ¿Hay cosas contradictorias? No lo creo, pero en todo caso se podría revisar mejor. En nuestro caso lo que sí decidimos este año fue hacer incidencia política directa, y para eso nos estamos reuniendo con los gobiernos regionales para contarles esto, para ofrecer esta información, para ofrecer también los casos prácticos y realistas que incluimos acá, para que las personas que tienen que tomar la decisión lo hagan. Y también nos reunimos con los grupos de acción local y también venimos a estos foros para ofrecer esta información. No podemos hacer más que eso porque somos, o sea, consideramos, ¿no?, parte del movimiento de la sociedad civil organizada, pero yo creo que ahí hay que exigir justamente a las administraciones o digamos a las administraciones en general, que cuando nos convocan a participar, cuando nos convocan a estos espacios donde nosotros tenemos que dar nuestra opinión, después
realmente se aplican, porque hablabas vos de la prostitución de las palabras, Del lenguaje, ¿no? sí. Del lenguaje, y el tema de la participación corre ese riesgo, porque ahora todo es participado, pero en realidad es el teatro de la participación, es el teatro de la innovación. Nos reunimos, hablamos 5 horas y después no pasa nada. Entonces, sí, estoy de acuerdo, pero separemos también qué actores, hasta dónde pueden llegar y qué pueden hacer. A mí también me lo pueden pedir, ¿eh? Yo José Manuel después Laredo tiene- hablamos de lo que estamos haciendo. Gracias. Bueno, estamos hablando de población, territorio, transición justa, pero no estamos discutiendo unas reglas del juego económico que lo que hacen del territorio es fomentar núcleos atractores de población, capitales y recursos y áreas de apropiación y vertido. Entonces, los datos demográficos son la España vaciada por un lado, que se dice, pero es que los últimos es que se están vaciando todos los grandes pueblos de Andalucía, por ejemplo. Hay un trabajo de Manolo Delgado. O sea que eso va, sigue increciendo, ¿no? Entonces, en ese panorama, ¿cuál es la política territorial? Y entonces, y las renovables y todo esto, pues claro, yo en su día, los que me conocéis ya sabéis, promoví el libro Extremadura saqueada con Mario Gaviria y Juan Serra. Entonces se veía, claro, cómo succionaba los recursos a precios, claro, de miserables, apropiándose, y de energía y de todo, claro, para que fueran a nutrir a esos núcleos, ¿no?, atractores. Y entonces, actualmente, pues claro, hay un trabajo de Antonio Valero, claro, que se ve sobre la bioregión. Entonces, simplemente es que el paso a lo renovable sigue habiendo un colonialismo, ahora podríamos llamarlo ecológico, al poner las renovables en todas esas otras zonas para abastecer a esos núcleos, ¿no? Entonces, claro, todo esto, ¿qué hacemos? No lo discutimos, o lo más que podemos es paliarlo con una política territorial, pero entonces es que la Constitución delega las competencias sobre el territorio y el urbanismo claro, ya a las comunidades autónomas y municipios. Entonces no hay instrumentos de política a escala estatal para que haya una política territorial que vea lo que comentabas tú, por dónde se pueden o deben o no poner las renovables, que son las que ocupan, claro, todo el territorio, porque los huertos solares, ponerlos en zona de huerto, de cultivo, es un despropósito, ¿no? O luego, pues, estropear paisajes, también la propia dimensión. Entonces resulta que todo esto no está regulado, pero entonces se va a cambiar la Constitución o qué pasa, es un poco la pregunta, como yo no estoy en ello, si se piensa cambiar la normativa para establecer una política territorial al menos, es decir, si no se puede evitar el conjunto de lo que pasa, por lo menos si se puede paliar el tema de dónde se colocan o no con una política territorial que actualmente no existe, claro. Entonces, era un poco la pregunta si se está haciendo algo en este sentido. Gracias. No. Se lo podríamos preguntar mañana a la ministra, ¿no? ¿No? La ministra no viene. Viene otro ministro. Un ministro. ¿No? Claro. ¿No? Bueno, se lo preguntamos igual mañana, pero... pregunta difícil, ¿eh? Bueno, yo creo, José Manuel, que el problema es que, como tú bien dices, esta planificación es inexistente. Es decir, los gobiernos están obnubilados por los grandes proyectos, ¿no? Es decir, se va a instalar esto, se va a instalar lo otro, pero no hay un pensamiento, no hay una reflexión crítica sobre qué queremos hacer en este territorio, qué posibilidades tiene. Vale, es una zona pues sin un erial que no sirve para nada, entre comillas, aunque tiene sus funciones medioambientales, pero no hay una actividad humana concreta, se van a poner unos huertos solares que no molestan. ¿Cómo hacemos para diversificar
porque la clave sería que hubiera una estrategia territorial también de diversificación económica, ¿no? De no convertir a estos territorios rurales en actividades superintensivas en recursos naturales, ¿no? De extracción básicamente o de aprovechamiento sin una voluntad transformadora. Yo creo que lo que falta es esa voluntad transformadora. Quizás los ciclos políticos no ayudan porque son visiones de 4 años. ¿Cómo consigo que en 4 años tenga los votos suficientes para continuar? Pero yo he hecho en falta, como tú también, esta visión que debería haber de planificación territorial, que, por ejemplo, la Ley de Desarrollo Rural Sostenible la contempla esta idea, y además en el ámbito comarcal, ¿no? que a mí me parece ya un ámbito idóneo. ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué necesitamos? ¿Qué actores van a jugar aquí? Realmente esto, como tú dices, como no se desarrolla, estamos a merced de... o sea, es exagerado, yo voy a ser prudente, no va a ser el salvaje. No es el salvaje oeste, pero es esta situación en la que tenemos la percepción de que hay una escasa voluntad de ordenar y organizar. Todo el esfuerzo que se pone, por ejemplo, en atraer empresas, en facilitar, ¿por qué no se hace un trabajo similar en la otra dirección? Yo lo he hecho en falta, como tú, totalmente también. Y creo, aun cuando la política tiene capacidades limitadas, se podrían hacer cosas. Y bueno, pues si estamos un poco mejor, algo habremos ganado. Y yo lo he hecho en falta, como tú también. Dentro del proceso de diálogo que hicimos y de estas... Del primer año de Renovables con el Territorio, sí se identificó que el tema de la planificación y la zonificación es el tema prioritario, pero por otro lado el que más costo político acarrea. Y por lo tanto se necesita mucha valentía para avanzar. No sé si esto te responde. Muy bien. Quedan algunas palabras, me han dicho que podemos, María José, y luego hay una palabra por ahí, no conozco, y otra ahí. Sí, pero por favor, brevedad. Sí. Sí, pero como se graba, es que como se graba la peli... Sí. A ver, yo, muy sencilla la pregunta y, bueno, no sé si procede, pero yo creo que sí. A ver, ¿qué puede hacer Comisiones Obreras para, en aquellos sitios donde no hay actividad laboral, que es nuestra primera función o razón de ser, podamos trabajar para que muchos de los servicios que estaban hace unos años en las zonas rurales no desaparezcan? Véase, por ejemplo, ambulatorios médicos, cajeros automáticos, servicios de bomberos, etcétera. Cómo desde Comisiones Obreras podemos incidir y trabajar para que los servicios que asientan población no desaparezcan. Gracias. ¿Eso igual lo tenías que contestar tú o qué? Pero en este momento me pilláis poco preparado, porque soy solo el moderador. A ver, yo entiendo, pero vosotros, yo no sé de esto, vosotros sabéis más que yo, pero yo creo que el sindicato tiene una actividad que va más allá puramente de lo que podrían ser los temas laborales. Entonces yo creo que como también el sindicato yo lo entiendo como parte de un movimiento social que en este sentido, a veces no solo como sindicato, sino de las personas del sindicato van a estar en grupos de acción local, en plataformas locales que desde esta perspectiva, en la medida que sois sindicalistas, sois personas activas en este sentido, pues podéis dinamizarlo, ¿no? Yo creo que podéis recoger la preocupación de esas zonas y aunque no sea el ámbito prioritario de actuación del sindicato y de tratar de exigir que se garanticen estos servicios. Cilia. Bueno, está claro, somos un sindicato sociopolítico con presencia en muchos ámbitos y cuando se han mencionado, por ejemplo, los grupos líder, pues teníamos representación, o la tenemos en los grupos, la gente de las comarcas de Comisiones Obreras pues acude a esos foros, hace propuestas, etcétera, y bueno, y en otros ámbitos tenemos un montón de propuestas, otra cosa es el caso que nos hagan y la capacidad que tenemos de sacarlas adelante, ¿no? Una palabra más por allí. Me han permitido unos minutos de tal, pero con brevedad. Vale. Bueno, yo soy Beatriz y vengo desde el suroccidente de Asturias. Allí la transición ecológica, más que transición, como decía ayer una compañera Tamara, fue una nueva reconversión industrial, porque de planificación no tuvo nada. Se cerró y se acabó.
No fue transparente. Lo mío es una reflexión simplemente, rápida. Hablabas de transparencia. No solamente no fue transparente, sino que a lo largo del proceso se dieron bastantes versiones. No sabíamos qué iba a pasar con la central térmica que teníamos en aquella comarca. Se dieron distintas opciones. Estamos en una situación en la que se está desmantelando y no hay nada. Con lo cual, otra cuestión que está en el aire, no tenemos proyectos. Hablaba de iniciativa de los ayuntamientos. El problema que hay es que cuando tenemos municipios tan pequeños y con tan pocos recursos, tampoco pueden tener esa capacidad de que surjan desde ellos las iniciativas que den alternativas y otras propuestas económicas, porque no tienen la manera de llegar a ello. En algún momento se está planteando que se haya una mayor intervención pública. De momento no la hemos visto. Sí que es verdad que en algunas ocasiones ha puesto como una especie de oficina, ¿no?, y de personal técnico que puede ayudar a que se resuelvan o a que tengan más apoyo para llegar a ello. A mí hay otra cosa que me produce una reflexión que no he oído hablar. Al final, las renovables lo que hacen es que las mismas personas, las mismas empresas y los mismos sectores que estaban ganando dinero con una determinada energía siguen invirtiendo y volviendo a ganar dinero con otros recursos, y lo que perdemos es un montón de masa laboral y de personal que teníamos en los municipios y que no se vuelve a colocar en ningún otro lado. Muy bien, ya está planteado, ya está sí, planteado. Y confirmo lo que decía el compañero, que con las renovables no se genera empleo, no hay empleo y lo que queda por allí son residual total. Muy bien. Por mi parte, no sé. No hay que añadir nada, ¿no? Ya Si, está hecha la quieren, reflexión. si quieres, hablamos luego porque sí estuve en el cierre de la central de la... Un momento. Charlamos. No, hay allí una palabra, una. Sí, una más. Oh, una que esa más. estaba prevista, A ver, Solo una. ni Telegraph, no sé, bueno, voy a intentar porque hay 3 o 4 cosas. La primera, no sé, Vicente, cómo lo ve, pero yo creo que el debate sobre la despoblación es un falso debate. Bueno, ya lo del reto demográfico yo nunca he conseguido entender cuál es el reto demográfico. Digo que es un falso debate porque la despoblación no es un problema, es un síntoma. El problema es otro. El problema es espacios que no son habitables, y no me extendré en el sentido que tú decías, ni económicamente ni de condiciones de vida. Ojo, aquí hemos hablado mucho de servicios públicos, pero yo que veo muchos móviles en marcha, esto en muchas zonas rurales no es posible. La conexión con Internet, esto de que ahora Internet tiene acceso a todo el mundo, ni todo el mundo global, ni todo el mundo de muchas de las sierras aquí cerca. O abrir un grifo y que salga agua. Que hay poblaciones que llevan años sin abrir el grifo y que salga agua, o que salga agua de la que debería salir. Por lo tanto, yo creo que la cuestión de esa habitabilidad en un sentido amplio es muy importante. Y perdóname, lo quiero relacionar también con otra cosa. ¿Habitabilidad para qué? Porque yo creo que también muchas veces desde muchos despachos u otros niveles confortables, no, para volver a poner las tierras en cultivo, para que los ganados no sé qué. Yo más de una vez he pensado, ¿y el lomo lo vas a doblar tú? Porque, claro, esta idealización también desde el mundo rural hace que se piense que alguien irá a hacer unas cosas que otros no quieren o no queremos hacer. Esto por un lado. Segunda cuestión, el tema de los empleos. Los datos, quizá hay que matizar muchas cosas, porque los datos que daba Carlos creo que también dan para muchas matizaciones. Todas estas empresas que están en ámbitos rurales, ¿dónde están? ¿Dónde están? Porque el criterio, antes he oído, lo de menos de 2.000 habitantes, hay municipios en el área metropolitana de Valencia que lo cumplen. Si el criterio de si ser rural es por población, y me imagino que en el entorno de Zaragoza habrá muchos que lo cumplan. Pero mientras, claro, y ahí se está haciendo la producción, o ahí están las empresas que hacen el mantenimiento. Pero después, o incluso en las mismas comarcas, porque una capital comarcal, que aunque no sea muy grande, pero ya tiene mucha actividad económica, puede que tenga las empresas de mantenimiento. Pero después, arriba del Maestrazgo, o arriba del Matarraña, o etcétera, en los pueblos pequeños, allí luego los puestos de trabajo, yo que pateo y literalmente en muchos de estos pueblos, luego los puestos de trabajo del día a día, no los ves o ves muy pocos. Vale.
cuestión de, perdón, no lo decía porque el tema del empleo hay que matizarlo mucho. Ya lo has planteado. Si tienes una pregunta, plantéala. Y la última cuestión, y acabo, el tema del rechazo o no rechazo. Yo creo, Vicente me parece que lo apuntaba. Esto como tiene que ver como con otras cosas. Yo conozco más de cerca, por ejemplo, el tema de parques naturales. Entonces hay un rechazo, también por esto de si las sociedades rurales son complejas, que evidentemente lo son. Hay un rechazo a lo mejor de todo lo que venga de fuera, pero hay un rechazo del llover sobre muy mojado. Es decir, durante mucho tiempo hemos sido, y perdonadme la expresión, el culo del mundo y ahora se pretende también que esto sea y además impuesto. Vale. Entonces yo creo que esa parte que va a haber hay que que queda todavía día y medio de congreso. No, cortísimo. Discúlpame. ¿Qué puede hacer el sindicato? Lo primero, reconocer al mundo. Que no hay más tiempo, discúlpame, que ya has podido... Hay día y medio de congreso, ¿puedes plantearlo en otras mesas? Discúlpame. ¿Tenéis alguna cuestión de responder? Yo nunca hablo ni de problema de la despoblación ni de lucha contra la despoblación. Hablo del fenómeno y de políticas, porque es un fenómeno. Un problema, hay que ver si es un problema y es matizable. Puede ser que sí, puede ser que no. Bueno, no quiero pasar a la historia como el peor moderador de todos los congresos. Pero te has esforzado, ¿no? Entonces, es mejor quedarse con las ganas de más que agotar la sesión. Muchas gracias a todos y a todas, especialmente a los ponentes. Gracias.